Hola, hola, gente oyentes, sean bienvenidos a estas 15 curiosidades de A Minecraft Movie, sin spoilers. La película contó con un presupuesto de 150 millones. Sin duda no fue tan barata como la de Five Nights at Freddy's, pero se acerca al costo de adaptaciones como Rampage, Detective Pikachu y Warcraft. Desde que salió el primer avance, una de las tantas cosas que se criticó fue el estilo visual de la cinta, y en lo falso que lucían los actores integrados en el mundo de Minecraft, por lo que surgió la pregunta, ¿por qué no hicieron la película completamente animada? Así como la de Mario, se hubiera visto mucho mejor, ya sea con este estilo realista o simplemente apegándose más a los gráficos originales del juego. De hecho, varios fans han recreado el tráiler con este estilo, mostrando cómo se pudo haber visto la cinta. Pero bueno, los desarrolladores optaron por tener a actores en pantalla. Según ellos, parte de la razón es que querían hacer algo distinto a todo lo que ya se había hecho antes con Minecraft, queriendo apostar por un live action para darle una sensación real y tangible, como si uno mismo estuviera dentro del mundo del juego, algo que se capturaría mejor con actores en pantalla. Aunque pueda parecer que todo el escenario que vemos detrás de los actores es pura pantalla verde, lo cierto es que no es así. Se construyeron los sets y los decorados con la estética de cubos que caracteriza al mundo de Minecraft, desde los árboles hasta las frutas y verduras. La verdad es que hubo mucho trabajo artesanal para crear todo esto. Incluso se llamó a varios creadores de contenido populares de Minecraft para ayudar a incorporar estos elementos de la mejor manera posible. Además de que algunos contaron con cameos en la cinta. Y no se olvidaron de los creadores hispanohablantes. Diamantes. Pues en el caso del doblaje latino, el youtuber Bobbycraft le da voz al General Chongos, mientras que en España es doblado por Minecraft. Todo jugador de Minecraft sabe que si un creeper se acerca lo suficiente, este explotará, causando un gran daño. Y vemos cómo Garrett experimenta eso de primera mano. Otra cosa que los jugadores saben bien es que en el juego base, sin mods, resulta que si cortas una parte del tronco de un árbol, el resto simplemente quedará flotando en el aire, desafiando la gravedad. Y eso también se refleja en la cinta. Cuando se adapta una propiedad intelectual a un medio diferente como una película, se tiende a colocar en el título las palabras The Movie, es decir, la película. Sin embargo, aquí hay una ligera diferencia, pues se titula Una película de Minecraft. Esto tiene un significado, y viene del hecho de que en Minecraft no hay una única historia que impulse el juego, sino que cada jugador crea su propia historia, siendo completamente personalizable. Y querían reconocer eso con el título, ya que esta no pretende ser la historia oficial de Minecraft ni canonizar nada, solo es una historia más entre muchas otras posibles. La elección de Jack Black como Steve fue algo extraño para muchos, y es que más allá de la vestimenta básica del personaje, no hay ningún otro parecido entre Jack Black y el Steve que conocemos. Pero para eso también tienen una explicación. Y nuevamente volvemos al tema de la personalización en Minecraft. Y es que este se trata del Steve de Jack Black. Es el propio actor interpretando al personaje y lo que este significa para él. Esta versión de Steve, por supuesto, tuvo su figura de acción, o como algunos la llaman, figura de inacción, ya que, bueno, no es la típica representación de un héroe juvenil o musculoso, sino todo lo contrario. Y ojo, porque Mario tampoco es esa clase de héroe, pero digamos que su representación caricaturesca y sus años en la industria hacen de su figura algo icónico y comercializable. En cambio, esta representación realista de Jack Black recibió muchas críticas debido a lo extraño que sería que un niño de verdad quisiera una figura como esta. Además, el diseño de las criaturas, otra de las tantas cosas que generó críticas, fue la premisa genérica sobre personajes atrapados en un videojuego, lo cual recuerda mucho a Jumanji Welcome to the Jungle, donde varias personas quedan atrapadas en un videojuego y deben usar sus habilidades para sobrevivir, con la ayuda de un hombre que ha vivido allí durante más tiempo y que les explica ciertas reglas del lugar, algo similar a lo que vemos aquí. Y si le sumas el hecho de que Jack Black aparece en ambas cintas, bueno, la comparación es inevitable. Por eso algunos la consideran como Jumanji con skin de Minecraft.
Entre los objetos que aparecen en la estantería vemos las Boot of Swiftness, o botas de rapidez, un artefacto de Minecraft Dungeons que, fiel a su nombre, te da un empujoncito de velocidad por unos segundos. Tanto en la vida real como en Minecraft, los pandas comen bambú, y si en el juego los alimentas con este y hay bambú creciendo cerca, entrarán en su modo romántico, dando como resultado un bebé panda que aparece de la nada. Y precisamente eso es lo que llegamos a ver en un punto de la película. Se ve a los piglins usando los gas como si fueran globos aerostáticos, una idea que se llegó a considerar para el juego de Minecraft Legends, tal y como se muestra en este arte conceptual. Vemos que los personajes usan las elitras, que en el juego funcionan como alas, aunque por sí solas no te permiten volar, solo planear, o como diría cierto juguete, caer con estilo. Pero con unos cohetes equipados sí que se puede volar. Otro truco popular en Minecraft es que un charco de agua puede salvarte de grandes caídas, y justamente en la peli vemos como Steve usa un balde con agua para amortiguar el daño por caída, tal como lo han hecho muchos jugadores, y otros tantos que lo han intentado sin éxito. Algunos hasta lo intentan en la vida real, aunque no es recomendable. En el juego los Iron Golems se crean colocando 4 bloques de hierro en forma de T y una calabaza tallada sobre el bloque superior central. Y en la película vemos cómo son fieles a eso, con Natalie creando varios golems de esta manera. Además vemos a su personaje crear una espada de diamante usando la receta correcta en la mesa de crafteo, 2 diamantes y un palito. Y es que tantas son las referencias a las mecánicas del juego que todo fan se la pasará señalándolas cada vez que aparezcan. El director de la película fue Jared Hess, quien ya había trabajado con Jack Black hace casi 20 años, pues fue el director de Nacho Libre, lanzada en el 2006. Antes de eso, Jared también dirigió la comedia Napoleon Dynamite, y entre sus trabajos más recientes encontramos que fue uno de los directores de la película animada Thelma la Unicornio. En esta cinta, Jack Black vuelve a presumir su talento musical. Siguiendo con la tendencia de sus últimas películas, recordemos que en 2023 con la adaptación de Mario nos regaló la icónica Peaches. Princess Peach at the end of the line. Y luego en Kung Fu Panda 4, donde interpreta a Po, pudimos escuchar en los créditos un remix de la popular canción de Britney Spears. Este 2025 tenemos varias adaptaciones de videojuegos, y es que además de Minecraft llega también en abril Until Dawn, basada en el videojuego de terror de 2015. En octubre se estrena Mortal Kombat 2, que aunque la primera no haya sido tan exitosa en cines, igual tuvieron fe para continuarla. Get over here. Y en diciembre llega Five Nights at Freddy's 2, que considerando lo rentable que fue la primera entrega, es prácticamente seguro que esta se convertirá en otro gran éxito. En cuanto a Minecraft, bueno, algunos aseguran que será un fracaso por la mala primera impresión que generó. Sin embargo, otros consideran que las críticas realmente no van a importar, ya que al tratarse de una adaptación del videojuego más vendido de la historia, la peli tiene el éxito taquillero asegurado, independientemente de su calidad. Sin mencionar que tiene todo el mes de abril para ella sola, sin una competencia fuerte. Así que podría decirse que tiene el camino libre para hacer un gran éxito y entrar al top taquillero de adaptaciones de videojuegos. Aunque eso dependerá de la audiencia, ya veremos qué pasa. Si vienes del futuro y ya sabes el resultado, aprovecha y responde. ¿Fue el gran éxito que se esperaba o resultó una decepción? Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. I am Steve.